Señor. Muy buenas tardes, soy el pastor Jorge Maisonet y está usted en sintonía de nuestro programa Oasis en el Desierto, grabado aquí en el templo Oasis en el Desierto, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. ¿Sabía usted que un oasis es un lugar de descanso en medio de un lugar hostil? ¿Qué hostil puede ser la vida? ¿Enfermedades? ¿Problemas matrimoniales o familiares? ¿Y cuántas crisis tiene que enfrentar la persona en este siglo XXI en el que vivimos? Pero Dios es misericordioso y compasivo y nos dio la Biblia, la palabra de verdad y su santo evangelio. Eso es lo que predicamos aquí y es lo que usted va a ver dentro de unos momentos. Bienvenido. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? ¿Verdad que Dios es bueno, hermanos? A pesar de las dificultades que a veces vienen a nuestras vidas, ese testimonio de Ana es un testimonio vivido por ella y por Johnny, pero vivido por muchos de nosotros. Las circunstancias y los detalles son diferentes, pero básicamente el habernos encontrado con la bondad de Dios y la provisión milagrosa de Dios es una experiencia que todos los cristianos en algún momento hemos experimentado. ¿Cuántos dan testimonio de que algún día Dios les suplió milagrosamente? ¿Verdad que sí, hermanos? En muchas maneras y no solamente en lo económico. A veces necesita uno una palabra de ánimo y la persona que menos sabe lo que uno está viviendo viene y le comparte un texto, un testimonio o un abrazo. Le llega a uno un correo electrónico, se fija en el Face y wow, el video que está ahí es exactamente lo que yo necesitaba ver hoy en este día. Pero todo eso son maneras en el que el Señor nos recuerda que Él está ahí, que nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Amén. Es mucha seguridad servir a un Dios así. Bueno, le voy a pedir que se sienten porque quiero hacer un breve anuncio antes de entrar en la predicación. Solo les quiero recordar que este próximo miércoles vamos a comenzar nuestro curso y campaña de estudio y lectura de la palabra de Dios de 40 días. Se llama 40 días en la palabra. Y básicamente es un tiempo que vamos a apartar para, yo no me atrevo a decir, comenzar a amar las escrituras o nada por el estilo. Todos amamos las escrituras, pero a veces nos sucede que no la entendemos y decimos, Señor, no la entiendo. Bueno, vamos a aprender unos métodos y técnicas bien sencillas que cualquiera puede aprender para poder estudiar la Biblia y que la pueda entender. A través de alguna serie de preguntas que se hace uno cuando está uno leyendo el pasaje, aprendiendo a comparar una escritura con otra escritura, cosas que los predicadores hacemos continuamente hasta comparar una versión de las escrituras con otra versión de las escrituras para tener mayor claridad, algún pequeño análisis de la definición de ciertas palabras. Todas estas cosas fáciles de hacer puede hacer que nuestro estudio de las escrituras se conviertan en una experiencia agradable y donde Dios puede impartir esa revelación de la que nos habló anoche Tony en la predicación, cómo crecemos nosotros en comunión con el Señor a través de la revelación continua, el quitar el velo de las escrituras. En este curso vamos a aprender a leer diariamente la palabra de Dios, a poner la palabra de Dios en acción en nuestras vidas y también algunas técnicas que se utilizan para ayudarnos a memorizar algunas escrituras. Ahora, esto no es un curso donde se les va a estar calificando, no va a haber examen, nada de eso. Es más, uno puede manejar esto en el nivel que quiera. Algunos quizás solamente van a venir los miércoles, sentarse, escuchar la predicación, la enseñanza
y gozarse y crecer de esa manera, tomando algunos apuntes quizás. Pero yo sé que van a haber otros que van a desear tener toda la experiencia completa. Por eso elaboramos estos manuales. En los manuales viene el bosquejo de cada enseñanza con espacios para que uno vaya llenando esos espacios conforme está recibiendo la enseñanza. Y yo sé que muchos van a desear tener la experiencia completa de esta serie de enseñanzas y van a desear comprar el manual. Mandé a hacer 25 manuales solamente. Algunos ya a través de los anuncios del Face han hecho sus pedidos del manual. Va a ser a costo, todavía ni sé cuánto costó mandar a hacerlo. Escuché por ahí, creo que eran como 60 pesos entre las copias y entre el engargolado. Pero eso ahorita Martita va a tener esa información más completa. Y atrás viene una sección que se llama peticiones, donde usted va a poder anotar la fecha, la persona y el tipo de oración o petición que hizo por esa persona. Y luego hay otro espacio para anotar la respuesta de Dios cuando llegue la respuesta a esa petición. Esto va a ser muy útil. El día en que se encuentre en algún apuro o alguna persona se encuentra en alguna necesidad, usted va a poder referirse a estas peticiones contestadas, a estos testimonios que algunos quizá ya se le olvidaron, pero refrescar la memoria con estas experiencias es algo saludable para nosotros y puede ser de edificación a otras personas también. Pero hay otros que yo sé que van a querer profundizar más todavía. Con este manual viene una información adicional que no la incluimos en el manual porque pensamos que tal vez a algunos no le iba a interesar, pero hay otros que les gusta investigar más profundamente. Entonces sí se lo vamos a facilitar, pero solamente al que la pida esa información adicional. Por ejemplo, viene un pequeño resumen de por qué nosotros los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y viene mucha información desde versos bíblicos a alguna información histórica, arqueológica, para el que desea profundizar un poquito más. Aparte de esa sección, vienen otras también parecidas, donde es información ya más detallada. Tanto ese nivel de toda la profundidad de este curso de 40 días en la palabra, al nivel de estar en las clases y tomar apuntes en el manual, a la persona que va a estar viniendo un miércoles sí y otros no, todos vamos a aprender y todos vamos a crecer en estos días. Aunque yo les recomiendo, naturalmente, que trate de sacarle el mayor provecho posible a este curso, porque la idea no es darnos información. La idea es inculcar en nuestro estilo de vida como un hábito estos métodos que de manera natural y sin pensarlo, nosotros lo estemos practicando cada vez que meditemos en la palabra de Dios. Nos va a ayudar a crecer muchísimo. No se olviden, segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos en el Señor. Entonces necesitamos esto, hermanos, sean enteramente capacitados y perfeccionados para la obra del Señor. Este es el anuncio. Comenzamos este próximo miércoles. Me encantaría que todos los que estamos aquí estuviéramos, porque si algo va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual es nuestro conocimiento de las Escrituras. Todo avivamiento que ha llegado a través de la historia tuvo que ver mucho con un avivamiento en la predicación de la palabra de Dios.
No necesitamos más predicadores, simplemente necesitamos predicadores que prediquen la palabra y no filosofías y no política y no ninguna otra cosa, sino la palabra de Dios, y un pueblo que ha abrazado reverentemente las enseñanzas de la palabra del Señor. La Biblia, hermanos, es algo que hay que amar, hay que abrazar, porque ella es la que transforma nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. Cristo dijo: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Nos santifica, nos ilumina. También enseñó Jesucristo: recibiréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios nos liberta, nos santifica, nos guía. Todo lo que necesitamos. Nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquí están las respuestas. Amén. Bueno, yo estoy emocionado. Yo creo que se dan cuenta con mi tono de voz. También Jacobo elaboró esta hoja de peticiones para orar por la convención, y a través de los sugieres le quiero hacer llegar esta copia. Son puntos de oración por la asistencia, por el fluir del Espíritu Santo, los hermanos que vienen viajando, que lleguen con bien, en fin, llévese una hoja y le animo a que ore. Algunos nos estamos levantando a las 5 de la mañana a orar por avivamiento, otros a las 6 de la mañana. Ore, ayune. El martes próximo vamos a tener un día de ayuno desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, pero vamos a ayunar desde las 6, nada más que ya en conjunto con todo el grupo a las 10. Vamos a salir de aquí a las 8:30, Valle Hermoso. Van a haber hermanos de Laredo hasta Matamoros reunidos en oración y ayuno por el estado de Tamaulipas. Los días 3, 4, 5 y 6 aquí en la iglesia vamos a tener también cultos de oración y de intercesión junto con cristianos en todo el estado de Tamaulipas. Esta campaña se llama Oremos por Tamaulipas y ha corrido y ha sido bien aceptado por todas las alianzas de pastores en el estado, en Tampico, en El Mante, en Victoria, en los pueblos más pequeños. Van a haber miles de cristianos de rodilla clamando en sus iglesias durante esos días por una visitación, un derramamiento del Espíritu Santo aquí en el estado de Tamaulipas. Queremos paz, queremos tranquilidad, y el único que nos puede dar eso es el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están emocionados? Amén. Padre, en el nombre de Cristo, despierta hambre y pasión por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por la llenura y el bautismo de gloria y de avivamiento en cada miembro de esta congregación. Que nadie se quede atrás, que este sea un tiempo de búsqueda apasionada, de humillarnos, de reconocer que eres Dios fuerte y grande y poderoso, Señor Jehová. Que este sea un tiempo, Padre, como los 10 días de gloria que tuvimos unos años atrás, en el que tú te revelas a cada corazón, Señor. Abres puertas, Dios amado. Quitas cargas, Dios del cielo, y te glorificas a ti mismo, entronándote en nuestros corazones. Gracias te doy, Señor Jehová. ¿Y cómo dice el pueblo de Dios? Amén, aleluya. Bueno, pues ¿ya pasaron los niños a sus salones o todavía no? Veo algunos. Denle un fuerte aplauso a los niños. Aleluya. Gloria a Dios. Vi un video de un señor que actuó muy generosamente con un niño. En una ocasión, niño pobre, le regaló comida y algunos otros artículos, medicamentos que necesitaba el niño para su mamá. Y pasaron muchos años. Este hombre comerciante tuvo un ataque al corazón, cayó desplomado. Quizá algunos de ustedes han visto este video. En su negocio
fue al hospital, lo operaron y cuando le entregaron la cuenta a la familia, era una suma exagerada, imposible para que esta familia pudiera pagar esa cuenta. Estaban ellos que no sabían qué hacer y de repente un par de días pasan, reciben una hoja con la cuenta y al final de la cuenta decía 0. O sea, venían las cantidades por la operación, la medicina, el anestesiólogo, etcétera, etcétera, todo lo que iba a costar y al final decía balance 0. Dice, todo fue pagado con unas bolsitas de sopa que recibí 30 años atrás. El cirujano era aquel niño. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice, todo ya fue pagado 30 años atrás con unas bolsitas de sopa. Oh, Dios es fiel. Dios es bueno. No sabe uno a veces hasta dónde nuestra generosidad puede ser recompensada por el Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestra predicación en el libro de Nehemías y aquí vamos a permanecer por algunas semanas más. A ver, abran sus Biblias a Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. No es Jeremías, sino Nehemías. Está antes de los Salmos, después de Segunda de Crónicas. Y voy a leer nuevamente este capítulo. La semana pasada me enfoqué en los primeros versos. Esta vez voy a dedicarle más tiempo a la segunda mitad de este capítulo. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus hijos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Amén. Preciosa escritura, ¿verdad, hermanos? Hermanos, Nehemías fue un gran personaje en la historia de la nación de Israel,
un gran líder del pueblo de Dios en una época de mucha dificultad para la nación. Se encontraban ellos recuperando de 70 años de cautiverio, recuperando de una gran derrota que experimentaron cuando Nabucodonosor y el ejército de Babilonia invadió la tierra santa, derribando los muros de la ciudad, quemando las puertas, destruyeron el templo, saquearon la ciudad de todo el oro y la plata y los utensilios de gran valor. Se llevaron a los jóvenes más brillantes y prometedores de la nación cautivos a Babilonia para que utilizaran sus conocimientos y habilidades a favor del reino que los había conquistado. Nabucodonosor quería expandir su reino y echó mano a los sabios que habían en la tierra de Jerusalén. Así que la tierra ya no contaba con personas capacitadas para gobernarles. La mayoría de los que quedaron eran personas viviendo en extrema pobreza y necesidad. La ciudad no lucía una ciudad autónoma, sino una que estaba a la merced de los pueblos no temerosos de Dios alrededor de Jerusalén. Entraban y salían, invadían, tenían a la gente en una condición de profunda humillación, al grado que la palabra del Señor dice que ellos estaban en una situación difícil y vergonzosa, que ellos se encontraban en gran mal y oprobio. Esa fue la manera en la que Hanani describió lo que él vio. Cuando Nehemías recibió esta noticia, respondió como un verdadero hombre de Dios. Acuérdense, él estaba a 1150 kilómetros de distancia de Jerusalén. Él estaba en la capital del imperio persa, que ahora era el que gobernaba en todas esas regiones, en parte de Asia, en todo lo que es el Medio Oriente, partes de lo que hoy en día es Europa. Realmente el reino persa se había extendido y era muy poderoso. Y en la capital, no solo en la capital, sino en el palacio de este emperador que estaba en la capital, vivía Nehemías con todas las comodidades y toda la seguridad, con la capacidad de tener comunión con el rey diariamente. Nehemías no era un hombre cualquiera para tener conversaciones inteligentes con el rey en todo tipo de tema, de cultura y de política y etcétera, y arte. Él era un hombre intelectual, un hombre capacitado que Dios puso en esa posición de importancia y de gran influencia como el copero, un amigo personal del rey. Pero a pesar de que él no tenía ninguna afrenta, ni estaba sufriendo una situación difícil, el enterarse que sus hermanos sí estaban en una situación difícil de afrenta y de humillación, la Biblia dice que él respondió entristeciéndose profundamente. Dice que él se entristeció e hizo duelo. En otras palabras, le afectó tanto. Escuchen bien, el sufrimiento ajeno, no de él, una situación que no le estaba afectando directamente a él, sino a sus compatriotas. Pero a él le dolió tanto que la Biblia lo describe, y él lo describe como que estaba de duelo, de luto. Lo sintió como si alguien querido de él hubiese muerto, con esa profundidad de dolor. Y expresó su dolor por sus compatriotas ayunando y orando por ellos, dice la Biblia, al Dios del cielo día y noche por algunos días. ¿Significa esto? Que hubo constancia en él. Oró de día y de noche por mucho tiempo, en ayuno y quebrantamiento de corazón,
por la mala noticia que había recibido de la condición de sus compatriotas. ¿Cómo reaccionas tú ante la mala noticia? Deberíamos de todos abrazar este ejemplo de Nehemías y recibir la mala noticia con ayuno, con oración, con ruego de día y de noche por mucho tiempo, aunque esa mala noticia no sea de nuestra condición en lo personal. Pero aun cuando fuese un familiar, un hermano de la fe cristiana, un vecino, un total desconocido en otro estado, porque lo vi en la noticia, deberíamos de pedir al Señor que nos dé esa compasión y esa capacidad de confiar en Dios para llevar al Señor oraciones intercesorias a favor de otras personas. Este es el corazón de Dios, fue lo que hizo Cristo. Todos los grandes hombres de Dios lo hicieron y Nehemías también. Aquí es un ejemplo de alguien que se interesó en ayudar a otras personas y comenzó haciendo lo que todos tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer. Antes de tener una estrategia, una respuesta y encontrarnos frente a una situación imposible, lo más básico que todos podemos hacer es orar, es clamar a Dios. Nunca podemos decir no puedo hacer nada, porque aunque nuestras manos estén amarradas y nuestra boca tapada, con nuestra mente podemos clamar al Dios del cielo y pedirle misericordia. Y el Señor escucha la oración de su pueblo. La semana pasada analizamos la vida de oración de Nehemías, pero hoy queremos entrar en un poquito más detalles, porque queremos, número uno, inspirarnos por medio de este ejemplo que él nos dejó. Y número dos, aprender algo de algunos modelos bíblicos para una oración eficaz. Lo primero que quiero que veamos en los versículos 5 al 11, la segunda parte de este texto, leemos ahí la oración que hizo Nehemías. Fue una oración intercesoria. Ahora, ¿qué es una oración intercesoria? Para los que no saben, una oración intercesoria es cuando uno ora por otra persona, por otro grupo. Cuando uno se para en lo que dice las escrituras, la brecha. Ezequiel, Dios le habló y dijo: yo he mirado la tierra y he buscado un hombre que se pare en la brecha, como que hay un hoyo. Imagíneselo, entre Dios y el hombre. A veces ese hoyo es la rebeldía contra Dios, la idolatría. Hay una serie de actitudes y comportamientos y estado emocional y espiritual del hombre que hace que haya una separación entre él y Dios. Pero los cristianos se pueden poner ahí entre medio y pedir a Dios misericordia por el mundo y hablarle al mundo acerca de la bondad de Dios. Y en ese sentido es un mediador que se para en la brecha. Cada vez que pide al Señor a favor de otros, pidiendo misericordia y ayuda y revelación para esos, compasión, está haciendo una oración de intercesión, intercesoria, como la que hace Jesucristo por nosotros, dice la Biblia, de día y de noche delante del Padre. Nosotros, al igual que Cristo, llenos del mismo amor y compasión de Cristo y del mismo espíritu de Cristo, podemos hacer este mismo tipo de oración por aún personas que no conocemos, jefes de estado, personas buenas y personas malas, religiosas y ateos, familiares, hermanos y amigos. Y Nehemías hizo este tipo de oración porque se enteró que su gente estaba en gran afrenta, en gran sufrimiento, en pobreza, en una condición deplorable e humillante. Vamos a ver algunas de las características de esta oración de Nehemías. Primero, yo quiero señalar algo.
Esta oración de Nehemías fue una oración que yo llamo de larga distancia, como cuando llama uno por teléfono, no a alguien en otro estado, es una llamada de larga distancia. En otras palabras, la persona está muy lejos de uno. Y en este caso, Nehemías estaba orando por una gente que estaban a 1150 kilómetros de donde él se encontraba. Yo busqué rápido en Google y me di cuenta que Tasco Guerrero está a 1141 kilómetros de Reynosa. Entonces, más o menos en su mente, imagínese a alguien que está más al sur del Distrito Federal, más al sur de Cuernavaca, un poquito más al sur todavía de Morelos, entrando ya a Guerrero, llegando a la ciudad famosa de La Plata de Tasco. Allí se encuentra la persona que te acabas de enterar que está en gran mal y afrenta, posiblemente en drogadicción, tal vez secuestrada, posiblemente divorciándose, o se quedó solo o sola, está pasando por una situación amarga, abrazó una doctrina falsa o tiene cáncer, y tú estás acá en Reynosa, no tienes dinero para viajar hasta allá, no tiene ni siquiera su número de teléfono para hablarle por teléfono, no conoces su correo electrónico y no tienes nada que puedes hacer, pero esa noticia te dolió en el alma. ¿Qué haces? ¿Qué puedes hacer? Algunos se deprimen por la impotencia de no poder hacer algo. Algunos se enfurecen y se enojan y empiezan con una mala actitud a culpar a la gente de su familia, indirectamente con su enojo y con su frustración. Otros pueden hasta llegar a enojarse con Dios. Pero luego hay otros que, como Nehemías, dicen: Padre, yo creo en la oración a larga distancia. Yo creo que de Jehová es la tierra y su plenitud. Yo creo en un Dios que está en todas partes. Allá tiene cristianos que pueden hablar. Allá tienes tú ángeles que puedan proteger. Allá está tu Espíritu Santo que puede redarguir la conciencia. Desde aquí, desde mi casa en Reynosa, me hinco y pido: Señor, toca, bendice, liberta, aviva a esta persona o esa situación que está a larga distancia de mí. ¿Y saben qué? Dios responde, Dios contesta. Aunque tú no sabes dónde está tu hijo cada viernes en la noche, que se desaparece y aparece el sábado o el domingo, aunque no tienes idea dónde está la persona por la que vas a orar, si está acostada o despierta, en el hospital o en la cárcel, si está en el ejército y lo mueven de estado en estado y ya perdiste la pista. Hermanos, aprendamos la lección de Nehemías. Se puede orar por estas personas y estas situaciones. No menospreciemos el poder de la oración a larga distancia. Entonces, el primer punto que quiero mencionar en cuanto a las características de esta oración de Nehemías: fue una oración intercesoria a larga distancia y muy efectiva. Segunda característica: fue una oración extensa. Si tú escuchas esta oración, tenía muchos detalles en ella. Se tomó un buen tiempo para estar en la presencia de Dios y presentarle a Dios su caso. Hermanos, necesitamos tiempo para orar. Necesitamos invertir tiempo para orar. Hay veces que hay que dejar de ver la televisión un rato. Hay que dejar algún deporte un rato. Hay que dejar alguna conversación o amistad. Se tiene que sacrificar uno para poder apartarse con Dios en oración. El mundo nunca nos va a perdonar el tiempo. Nunca nos va a considerar, hermanos. Los compromisos nunca se van a hacer un lado para que nosotros encontremos tiempo para orar. Al contrario, día con día nos van a exigir más. Día con día se van a presentar como un verdugo insistente. Te
terco y egoísta que no nos va a dejar ni tomar un segundo para Dios. El mundo no está diseñado. El materialismo, la ambición por las cosas de este mundo y de la comodidad, la flojera de la carne y las tentaciones y el entretenimiento, todo lo que es nuestra cultura y la sociedad en la que vivimos gira en torno al ser humano, a la carne y al alma, y no a la comunión con el Dios del cielo. Para hacer esto se requiere de decisión, se requiere de disciplina, se requiere de darle la importancia y hacer a veces lo que no quiere la carne hacer. Se requiere de tiempo. No podemos dar a Dios y al mundo. No podemos servir a dos dioses, porque o amamos a uno y menospreciamos al otro, o amamos al otro y menospreciamos al primero, pero no podemos servir a Dios y a las riquezas y al materialismo de este mundo. Nos tenemos que decidir. Dios es primero. Dios es número uno. Y si eso significa que el mundo me juzgue fanático, que no me comprenda mi familia porque no voy a todos sus convivios y no hago todo lo que quieren que yo haga, porque a ellos le valen las cosas del Señor, pero para mí esto es sagrado y primero. Y aunque no me comprendan y me juzguen, necesito tomar mi decisión. Voy a honrar al Dios viviente. Y dentro de mi prioridad con Dios, el tiempo que me sobra lo voy a dedicar a ser un buen hijo, a ser un buen hermano, a ser un buen sobrino y un buen tío, o un buen padre, o un buen abuelo. Pero primero quiero ser un buen hijo de Dios, un buen cristiano, que no menosprecia a Dios, ni le da a Dios el tiempo de sobra por quedar bien con el mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Nehemías oró una oración extensa, y hay que aprender a extender nuestro tiempo con Dios. Por eso este ayuno del próximo martes, porque en un tiempo de ayuno procura uno un poquito más tiempo del tiempo que comúnmente le dedica uno al Señor, ya sea los que ayunan y se apartan completamente con el Señor, o aquellos que ayunan y tienen que ir al trabajo. El día que están ayunando, se dan cuenta que oran un poquito más en la mañana antes de irse al trabajo. Se dan cuenta que en el trabajo están haciendo oraciones constantes, y que a la hora de la comida y a la hora de los breaks se aparta con Dios, y que cuando sale del trabajo en el camino viene hablando con Dios, en vez de maldiciendo al tráfico, en vez de maldiciendo a las carreteras y la construcción, y llegar a la casa frustrado con ganas de matar. Puede llegar a la casa tranquilo. ¿Por qué? Porque dedicó más tiempo al Señor del que normalmente dedicaría. Tercera característica de esta oración de Nehemías. Ya vimos que fue una oración a larga distancia, que fue una oración extensa, pero también, muy importante, fue una oración, escuche bien, dirigida a Dios. Dígalo conmigo, dirigida a Dios. Dígale que está a tu lado, Nehemías habló con Dios. Esto es bien importante, hermanos. El verso 5, él dice, te ruego, oh Jehová. Es importante dirigirse al ser correcto. No también como Nehemías no oró a la Santísima Muerte. Oh muerte, líbrame y ayúdame. No, él no hizo eso. Tampoco oró a un ser humano, vivo o muerto. Ni tampoco oró a la creación. No se inclinó a una bola de cristal, a un árbol sagrado, al sol, a la luna, a la energía que hay en el universo. Nada de eso. Nehemías oró y rogó a Jehová, a Dios. Característica número 3 de una oración efectiva. Es una oración que se dirige al Creador y no a la creación, al verdadero todopoderoso. ¿Cuántos alaban a Dios?
Y dentro de este mismo punto está que es importante no solamente dirigirse a Dios, pero escuchen bien, es importante conocer a Dios, conocer a quién me estoy dirigiendo, porque podrán haber algunas personas que sí expresan el nombre de Dios en su oración, pero ni siquiera conocen las características y la naturaleza de este ser divino. Nehemías sabía realmente a quién se dirigía y lo expresó de esta manera cuando dijo: Dios de los cielos, fuerte, grande, temible. Estoy en el verso 5. Fuerte, grande y temible. Hace ratito nos dirigió a canto. Grande, fuerte, grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. No cantamos por cantar. Cantamos para inspirarnos y abrazar la doctrina, para llenarnos de poder para derrotar a Satanás. Nehemías oró y dijo: grande, fuerte, temible. En otras palabras, él sabía que su Dios era todopoderoso. Si vas a orar por una situación imposible, tienes que asegurarte que te diriges tiene el poder para solucionar el problema. No tengamos a Diosito en un crucifijo, en un pesebre. Ni está muerto ni es niño. Es Dios todopoderoso, grande, fuerte, temible. Dios Jehová de los cielos. Es importante seguir este ejemplo de Nehemías. Número 2, él oró y dijo que guardas el pacto. Él sabía que Dios era también fiel. Dios grande, temible, poderoso, pero también un Dios fiel. Cuando dice que guardas el pacto, significa lo que tú prometiste, lo haces. Lo que tú dijiste que harías por nosotros, tú siempre eres fiel para cumplirlo. Nehemías sabía que Dios era fiel. Por eso se atrevió a recordarle y decirle: Dios, acuérdate lo que tú le dijiste a Moisés que tú harías en estos casos. Cuando tu pueblo pecara contra ti, tú dijiste que tú te los llevarías cautivo, pero que si ese pueblo se arrepintiera y clamara como yo estoy aquí clamando a ti, que tú los regresarías nuevamente. Él sabía que Dios era fiel. Y tú y yo tenemos que resolver en nuestra mente y corazón la pregunta de las edades acerca de la fidelidad de Dios. Y concluye lo que nos dice la Escritura: Dios es fiel y Dios es poderoso. ¿Qué otra cosa vemos en este verso 5 acerca de la oración de Nehemías y la importancia de dirigirse a Dios y dirigirse a Él sabiendo quién es Él? Nehemías sabía que Dios era compasivo y perdonador. Él no se acercó a Dios cohibido, temeroso. Él sabía que Dios era compasivo y perdonador. Por eso le dice en este versículo, dirigiéndose al Señor, le dice: Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto. Y luego dice que guardas la misericordia. Es misericordioso. Hermanos, armado con este conocimiento, podemos, como dice el libro de Hebreos, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, con seguridad y con confianza al Señor. Así que la oración de Nehemías, algunas de sus características: una oración larga distancia, una oración extensa, una oración dirigida a Dios sabiendo quién era Dios. Quiero mencionar en los versículos 6 en adelante algo del contenido de la oración de Nehemías. El versículo 5 ya leímos
que Nehemías sabía que se dirigía a un Dios fuerte, grande, temible, fiel y compasivo. Pero el hecho de que él se lo dijo a Dios nos dice que la oración de Nehemías incluía adoración. Su contenido de su oración era empezando con adoración. Estaba diciendo: Dios grande, Dios fuerte, Dios temible. O sea, tú eres digno de que todo el mundo te tenga temor por lo que eres y quien eres, tan poderoso. Nadie te puede vencer a ti. Tú eres compasivo, tú eres un Dios de bondad. Todo esto, al mencionarlo no acerca de Dios, sino mencionárselo directo a Dios, constituye una adoración. Si tú y yo queremos tener éxito en nuestra vida de oración, necesitamos adorar a Dios. Hermanos, Satanás es enemigo de la adoración. La adoración es una manera de conectar con Dios, es elogiar a Dios. Es una manera de humillarnos y el que se humilla será exaltado. La adoración trae fe, trae sanidad al alma. Es una terapia para la mente y para las emociones y el corazón. La adoración es algo que Dios merece. No le hacemos un favor, simplemente reconocemos quién Él es y qué es para nosotros. Hermanos, pidamos al Señor una revolución de adoración en nuestras vidas, que reviva en nosotros la pasión por reconocer a Dios y su grandeza y su poder, que arda nuestra alma por conocerle en el poder de su grandeza. Hermanos, esto va a resultar en un evangelismo dinámico, en oraciones que mueven montañas, en una paz que sobrepasa todo entendimiento y un gozo en nuestro ser. Los demonios van a quedar derrotados y vencidos frente a nosotros. La adoración no es opcional para el cristiano, es un arma poderosa y viene como resultado de meternos en la palabra de Dios. Van juntos. Medítala de día y de noche, estúdiala y pídale a Dios revelación de ella, y va a nacer y va a brotar ríos de alabanza al Señor. Y eso te hace fuerte, porque golpes de espada es la alabanza del pueblo del Señor. Caen los muros ante la alabanza del pueblo de Dios. Y Nehemías adorando a Dios. Los versículos 6 y 7, eso sí los voy a volver a leer. Vemos como otra del contenido de la oración de Nehemías fue la confesión. Si está tomando notas, anótelo: la confesión. Dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos. Dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. La oración efectiva, la oración modelo que nos enseña Nehemías, es una oración que incluye la humillación y la confesión de pecado. ¿De qué pecado te tienes que arrepentir? ¿Qué pecado hemos cometido congregacionalmente o como sociedad? ¿Cuántas veces hemos hecho algo por los niños de la calle? ¿O hemos tenido compasión de las prostitutas, de los homosexuales? ¿O hemos hecho una oración por los narcotraficantes y por el gobierno corrupto? ¿Y cuántas veces no hemos hecho nada y solo hemos criticado? Solo Dios sabe, no sé. Pero creo que como sociedad, como congregación de la familia de Dios e individualmente, tenemos muchas cosas por las que podemos arrepentirnos y confesar a Dios: Señor, perdóname por ser tan malagradecido contigo, por quejarme tanto de mi situación
Cuando ahorita mismo están matando miles de nuestros hermanos cristianos, los musulmanes islámicos radicales, los están decapitando, los están baleando, cribillando, Señor Jehová, asesinando a sangre fría porque no quieren convertirse al Islam y negar a Cristo. Padre, ¿cómo estarán sus hijos? ¿Cómo estarán sus familiares? ¿Cómo estarán los miembros de esas congregaciones escondiéndose, sabiendo que le mataron a su pastor, al liderazgo y mitad de su familia? Eso está pasando ahora mismo en Irak, está pasando en muchos países del mundo. Y yo quejándome porque no me alcanza el dinero para comprar cosa. Tal cosa que si no la tuviese nadie va a morir por ello. Señor, confieso mi pecado delante de ti, el pecado de mi familia y el pecado de mi gente cristiana, porque somos gente malagradecida, somos gente egoísta. Perdóname porque no te he adorado como tú mereces. No te he dado el primer lugar. Me da vergüenza de orar en los restaurantes para que la gente no me vea. Me da vergüenza de decir a mi gente que voy a la iglesia. Invento una salida porque no puedo decirles que voy a la casa tuya. Señor, perdóname. Ayúdame, Señor, a cambiar esto. Quiero volver al primer amor. Quiero volver al cristiano radical. Quiero volver al cristianismo apasionado, Señor. Confesar los pecados, adorar a Dios, fue la oración que nos enseñó Nehemías. Y número 3, en el versículo 8, vemos el contenido de esta oración, la apelación. Vemos la adoración, la confesión y ahora la apelación. Verso 8 dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Está apelando a las promesas de Dios. Está apelando a lo que Dios ya dijo que haría. Y hermanos, tú y yo vamos a hacer lo mismo. Por eso vamos a pasar 40 días en la palabra de Dios, meditando cada día en diferentes pasajes de las Escrituras. Porque en la medida que nos empapamos de Dios y sus promesas, nuestra oración va a enriquecerse. Nuestra oración va a tener más contenido, más carne y mayor efectividad. No vamos a orar con la incertidumbre de que si es o no la voluntad de Dios. Vamos a orar con la seguridad. Tú dijiste, con toda reverencia y respeto, no te estoy clamando, solo te recuerdo que no soy uno que me acerco a ti con una loca petición, sino esto es algo que tú prometiste que harías, Señor. Ten piedad y misericordia. Y aunque yo no lo merezco, pero por tu amor por mí y porque tú lo dijiste y a ti te plació hacerlo, yo te pido que hagas esto en mi vida. Suple mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Abre las ventanas de los cielos. Ayúdame a sanar esa relación con esta persona donde ha entrado animosidad y problemática en nuestra relación, Señor. Sana a este enfermo, consuela a aquel deprimido. ¿Por qué? Porque, Señor, en tu palabra tú has dicho: clama a mí, yo te responderé. Entonces, hermanos, hay que adorar, hay que confesar y hay que apelar al Señor. En resumen, la oración de Nehemías fue una oración en este capítulo extensa, bíblica, sincera, humilde, basada en lo que Dios ha prometido y constante. Dice que él oró de día y de noche, constante, con continuidad y constancia. Él estuvo orando al Señor. Si es que vemos a Nehemías haciendo en este capítulo una oración intercesoria. Ahora, ¿fue la única oración que hizo Nehemías? No. También hizo una serie de oraciones breves. Constantemente él estaba haciendo breves oraciones y apelaciones al Dios del cielo. Déjame darte algunos ejemplos. En el capítulo 2 y verso 4 de Nehemías,
capítulo 2 y verso 4. Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Cuando él le dijo al rey, estoy triste por mi gente. Los muros están derribados, las puertas quemadas y mi gente sufriendo. Y el rey le dice, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué cosa pides? Y mira, dice Nehemías, entonces oré al Dios del cielo y dije al rey, si le place al rey, a tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Pero no también ese texto. Dice que el rey le preguntó, ¿qué pides? Y dice él que él inmediatamente hizo una oración al Señor y le respondió al rey. Eso me habla de una oración de emergencia. Nehemías hacía oraciones extensas donde él se apartaba y tomaba tiempo para hablar con Dios, pero él aprendió el secreto de estar hablando con Dios durante el día, con los ojos abiertos, con la mente, en diferentes circunstancias. Él continuamente estaba arrojando breves oraciones a Dios. Y en esta ocasión yo me imagino que la oración de él, aunque la Biblia no detalla, pero en el contexto yo creo que él clamó y dijo, Dios, dame sabiduría. ¿Qué le contesto a este hombre? Señor, tengo días en ayuno y en oración. Esta es la hora, este es el momento. Fue algo breve porque no podía dejar al rey sin responderle, lo tenía enfrente. Pero él sabía que podía hablar con una persona y hablar con Dios a la misma vez. Tener una relación horizontal y otra vertical a la misma vez. Tú y yo podemos hacer lo mismo. Podemos pedir al Señor sabiduría para tratar con ese jefe o con esa persona, con ese tránsito que de manera injusta le paró. Podemos hacer una oración rápida. Señor, tengo una situación muy delicada en casa. Si doy la respuesta incorrecta, esto se puede convertir en un pleito. Señor, dame sabiduría. ¿Qué digo? Dame gracia. Y proseguir conforme a la convicción de Dios en el corazón. Ese es un ejemplo de una de esas oraciones cortas que él hizo. Posiblemente él pidió sabiduría, favor. Yo me acuerdo, hace muchos años yo venía de Ciudad Victoria en una van que tenía la iglesia, y en el tramo de noche oscuro, en una carretera muy oscura, pegué a un tope, a un hoyo, y de repente se apagaron las luces, como que tenían un corto. Y en un segundo iba yo a una velocidad muy avanzada, me quedé en total tinieblas, no sabía dónde terminaba la carretera. Y yo me acuerdo que en ese instante yo no dije, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra, el pan nuestro de cada. No, yo solo dije, Jesús, sálvanos. ¡Pum! Instantáneamente prendieron las luces otra vez. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay veces que no hay tiempo para una oración larga. No podemos nosotros menospreciar el poder de una plegaria sincera en un momento de emergencia, de crisis, en un momento que necesita uno respuesta instantánea. Nehemías sabía esto, por eso él clamó cuando el rey le hizo esa pregunta. Vamos al capítulo 6 y verso 19. Perdón. No, no es la escritura correcta, me equivoqué. Bueno, vamos a capítulo 7, verso 9. ¿Qué me pasó? Me enredé todo, hermano, me perdonan. Tengo todas estas escrituras brincadas. Sí estoy. Espérese un segundito. Le voy a deber las escrituras. No sé cómo me sucedió, pero ok, es el capítulo 6.
verso 9, es el 6, no el 7, pero en capítulo 6, verso 9 dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Pero mira ahora cómo él maneja esa situación. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Una breve oración. Recibió una noticia. Señor, fortalece mis manos. Señor, dame sabiduría. Señor, dame gracia. A veces es todo lo que necesitamos hacer en un momento en el que estamos nosotros en nuestra diaria vida. El versículo 14 del capítulo 6. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraron infundirme miedo. Señor, encárgate de mis enemigos. Señor, tú trata con ellos. Señor, los pongo en tus manos. Padre, ayúdame, fortaléceme, dame sabiduría. Breves oraciones de estas en momentos claves en nuestras vidas pueden hacer una gran diferencia. Y Nehemías era un experto en esto, lo hizo constantemente. Oró oraciones extensas y oraciones breves, pero todas dirigidas al Dios Todopoderoso. Tercero, ya el último punto. Nehemías también aprendió a orar en tiempos de persecución. Vamos al capítulo 4 de Nehemías. Verso 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros reedificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Verso 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. ¿Se dan cuenta cómo Nehemías manejó esa situación de persecución de los burladores y enemigos? Nuevamente, él oró a Dios. Y en el versículo 9 de ese capítulo dice que no solo él, sino que todo el pueblo se juntó a orar a Dios, que Dios los librara de sus enemigos. Así que, hermanos, ¿de qué se trata este mensaje? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir? Voy a pedir a Ángel que me acompañe en este momento. El Señor quiere que recordemos algo, que Él nunca nos prometió una vida fácil. Ningún lugar en las Escrituras se nos engaña a creer que la vida cristiana es de color de rosa. Al contrario, en Juan 16:33 Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. David en el Salmo 34 y verso 19 dijo, muchas son las aflicciones del justo. ¿Se dan cuenta? La Biblia de antemano nos avisó en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que vamos a tener malas noticias de vez en cuando y vamos a tener persecución de vez en cuando. Pero esos textos no se terminan ahí, sino que el final del versículo 19 del Salmo 34 dice, pero de todas ellas nos librará Jehová. Comienza diciendo que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. En otras palabras, vas a sufrir, pero Dios no te va a dejar. Vas a pasar por dificultades,
Pero al final Dios te va a dar la victoria. Y en el final del versículo 33 de Juan 16 dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, el texto completo es: en el mundo tendréis aflicciones, no se los niego. En el mundo tendréis aflicciones. No le vas a caer bien a todo el mundo todo el tiempo. No siempre te van a salir las cosas bien, y no siempre el dinero va a aparecer en el momento que lo necesita. Van a haber situaciones donde vas a tener que confiar y esperar. Y el Señor fue claro y dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Dice: pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Aunque para ti la prueba es imposible, acuérdate, yo ya pasé por eso. Yo ya fui un ser humano y yo caminé ese camino. Yo me sé el camino. Para ti es oscuro, para ti hay incertidumbre, no tienes idea qué viene más adelante. Estás anticipando un hoyo, un pozo, una espina, que se truene una llanta o algo horrible suceda. Pero si tú me sigues a mí, yo te saco adelante, porque yo ya pasé por este camino, yo lo conozco. El Señor dice: confiad. ¿Y cómo le demostramos a Él confianza? Haciendo lo que Él nos dijo que hagamos. Y Él dijo esto: que Él ama a mí y yo te responderé. Pedid y se os dará. Y dice en una ocasión Santiago: no reciben porque no piden. Porque el que pide recibe, el que toca se le abre, el que busca encuentra. No siempre recibimos en el tiempo que esperamos, a la manera que esperamos, pero Dios no es indiferente. Dios no cierra su mano ni cierra su corazón. Dios va a abrir puertas. Iglesia, escúchame lo que te estoy diciendo, porque quizás te encuentras pasando por un valle de sombra de muerte. Ahorita son las inscripciones y todos andamos en las mismas. No se imaginan los cientos de dólares que pagamos mi esposa y yo en uniformes y útiles para nuestros niños, y no hemos terminado. Es increíble lo caro que está todo. Todos andamos ahorita corriendo, buscando. Algunos pudimos ahorrar, otros no, las vacaciones, todo. Si me guardo el dinero de vacaciones para los útiles, le robo a mis hijos de un tiempo de relajamiento durante sus vacaciones. Pero si lo invierto en eso, ¿cómo le voy a hacer después? Y tantos. Pero ¿saben qué? Vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros. Comparado con aquellos que le están poniendo pistolas en la cabeza y ordenándolos a negar a Cristo, ¿no es cierto que esta es una leve tribulación? Pongamos las cosas en perspectiva. No está tan mal la cosa. Tengamos paciencia. Iglesia, aprendamos la lección de Nehemías. Aprendamos a orar. A orar. El apóstol Pablo dice en Filipenses, dice: por nada estéis afanosos, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Padre en toda oración, ruego y súplica con acción de gracias. Torna tu agonía en oración. Grítale a Dios como con dolores de parto, mujer. Torna tu agonía, tu frustración en apelación al Dios del cielo, varón. Haz algo al respecto. Colócate en una posición donde puedas tener resultados. Y dice el apóstol Pablo: si hacemos esto, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y
Isaías dijo, y Él guardará en perfecta paz aquel cuyos pensamientos perseveran en Él. Medita su ley de día y de noche y te dará paz. No te estarás comiendo las uñas, queriendo irte lejos donde nadie te conoce, renunciando a todo. Se le quita a uno el ánimo hasta de comer a veces, de ir a la iglesia, de convivir con la familia. Los problemas, hermanos, nos aplastan, pero no si somos gente de oración constante y continua. Encontraremos una fuente de paz inagotable, de gozo sobrenatural del cielo y de respuestas divinas. Nos paran los carros para darnos platos de comida. ¿Verdad que sí, Ana? Porque Dios es grande. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a buscar al Señor. Muy bien, espero que haya sido de su agrado este programa, que haya en alguna manera tocado su corazón y edificado su vida. Los invitamos a volver a sintonizar la próxima semana a esta misma hora. Y cuéntale a sus amigos lo que Dios está haciendo a través del programa Oasis en el Desierto.